Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. El caso de hoy va a formar parte de la lista de reproducción que tengo en el canal de testimonio de un asesino. El caso de hoy abarca la información de un triple asesinato. Si queréis saber todos los detalles, quedaros y destripemos este caso. Miguel Ángel Martínez es el recluso 01096142 del Corredor de la Muerte. En 1991 fue acusado de asesinato capital y fue sentenciado a la pena de muerte. En este caso va a haber varios testimonios del día de los hechos y luego ya si queréis en comentarios me ponéis cuál ha sido vuestra conclusión. Yo al final del caso os daré la mía. Los asesinatos ocurren en Laredo, Texas. Miguel Ángel Martínez es el primero en relatar su historia. Cuenta que su infancia no fue más dura de lo que fue para el resto de los niños. Iba al colegio, conocía gente nueva y le gustaba ir a fiestas. Recuerda que el día de los asesinatos era un día entre semana y que era época de vacaciones. Por la tarde se encuentra con un chico, con Venegas, un chico que conoce del colegio y con el que comparte una sola clase. Venegas le contó algo sobre ir a una fiesta, pero que antes de ir a la fiesta pasaran por la casa de Manuel Flores. Manuel Flores, que lo podré nombrar en varias ocasiones como Milo, porque la mayoría de la gente le llamaba Milo. Milo Flores sí que era amigo de Miguel Ángel Martínez. De hecho, quedaban muchas veces entre semanas, salían a fiestas, conocían gente juntos y muchas de las veces quedaban en casa de Milo Flores para consumir cocaína. En ese momento, Venegas tenía 16 años y Milo Flores y Miguel Ángel Martínez 17. Miguel Ángel Martínez cuenta que Milo tenía su propio apartamento detrás de la casa de sus padres, ya que los padres de Milo tenían una mejor situación económica. Y era Milo el que conseguía siempre las drogas, ya que Miguel Ángel Martínez y Venegas no tenían dinero. Se juntaban a consumir marihuana y cocaína. Miguel Ángel cuenta que Venegas, cuando se drogaba, se ponía hiperactivo y muy intenso, y que él realmente, cuando se ponía de esas maneras, no se sentía a gusto con él. Sobre la medianoche del día de los asesinatos, Miguel Ángel Martínez cuenta que Venegas, ya bastante drogado, empezó a sentirse inquieto y que empezó a decirles que tenía ganas de salir a destrozar algo, salir a tirar piedras a un coche o ir a destrozar una casa. Según Miguel Ángel Martínez, no hubo en ningún momento planificación de los asesinatos. Según él, surgieron una vez estando en la casa, que no había intención de ir a una casa en particular. Recordemos bien este dato porque más adelante con el resto de los testimonios vamos a ver que no fue así, que no fue una casa aleatoria como él dice, que no hubo una intención de ir a esa casa en particular. De hecho, la casa elegida fue una casa en la que Martínez, Miguel Ángel Martínez y Milo ya habían estado, ya habían ido un par de veces a robar objetos para cambiarlos por cocaína. ¿Cómo entraron en esta casa sin hacer ningún tipo de daño? Pues porque Miguel Ángel tenía las llaves de esa casa. Miguel Ángel Martínez sabía que en esa casa solo vivía una persona. Esa persona a la que él en ningún momento del testimonio que da al programa lo nombra por su nombre de pila o por su apellido, siempre es aquel hombre, aquella persona, nunca lo personaliza. Él cuenta que trabajó un par de veces para él y que de manera ocasional le dejaba quedarse a dormir en su casa. Hablamos de cuando él tenía 14 años. Así que según Miguel Ángel, sobre la marcha, cuando subieron al coche sin saber a qué casa iban, surgió esta casa. Al saber que él tenía las llaves de esa casa, tomaron la decisión de ir hasta allí, para no entrar a ningún domicilio usando la violencia. Iban a hacer lo mismo que otras veces, entrar, tomar algún objeto de valor y salir, sin generar ningún daño. Pero Venegas insistía en romper algo, necesitaba destrozar algo. Así que llevaron consigo un bate de béisbol, unos cuchillos y un hacha. Milo fue quien condujo el coche, dejó a Venegas y a Miguel Ángel Martínez a 2 cuadras de la casa y de allí
se fue. Miguel Ángel cuenta que Milo dijo que esperaría durante un rato y después pasaría a buscarlos. Todo esto siempre es desde el testimonio de Miguel Ángel Martínez, el cual sigue contando que cuando llegan a la casa es Venegas el que entra y al poquito de entrar sale y le cuenta que hay gente dentro de la casa. En ese momento, según Miguel Ángel Martínez, él quiso irse, pero que Venegas empezó a decir que no se podían ir, que tenían que entrar y matar a esas personas, porque Satanás le había dado una misión, y esa misión era quedarse con sus almas. Según Miguel Ángel, no se fue de allí porque sintió mucho miedo, y en su memoria recuerda las cosas que pasaron a cámara lenta. Y de hecho, no logra explicar cómo ocurre la secuencia o cuánto tiempo pasa entre un recuerdo y otro. Pero recuerda estar de pie delante de una persona que estaba durmiendo en el sofá, que estaba muy cerca de la entrada, pero no podía ver quién era ni la edad que tenía. Venegas llevaba el hacha y le dio una vez con ella a la persona que dormía en el sofá. Venegas llevaba también un cuchillo y con él comenzó a apuñalarlo. Después se gira y mira a Miguel Ángel y le dice que es su turno. Miguel Ángel en ese momento llevaba una navaja. Tenía el cuerpo a sus pies, así que se agachó y le acuchilló, y después de esto se fue a la parte de atrás de la casa, donde había una puerta corrediza que llevaba al patio. Dice que no recuerda el tiempo que estuvo en el patio, pero que cuando volvió a entrar en la casa se encontró a Venegas de pie frente a él. Miguel Ángel le dice a Venegas en ese momento que se quiere ir, pero Venegas no le hace caso y camina hacia otra habitación de la casa. Según Miguel Ángel, él no fue testigo de lo que hizo allí. Cuando regresó, le dijo a Miguel Ángel que había un hombre en esa habitación y que Satanás quería su alma, lo cual evidentemente significaba que lo había matado. Cogieron la televisión de la casa y el coche del dueño de la casa y condujeron hasta el punto donde se suponía que debía de estar esperando Milo, pero cuando llegan, Milo no está, así que deciden ir hasta la casa de este. Según Miguel Ángel, cuando llegan, Venegas le dice que se espere fuera, que va a entrar a hablar con Milo. Cuando Venegas sale de la casa de Milo, él y Miguel Ángel Martínez continúan con su noche. Se van y siguen pasando la noche de casa en casa de amigos que tenían en común. Cuando Miguel Ángel llega a su casa ya era muy tarde en la noche. Según Miguel Ángel, después de esa noche jamás volvió a ver a Venegas. Recuerda haber hablado con Milo también antes de los arrestos, y Milo le comentó que tenía miedo de que Venegas contara algo y de que le metiera a él en el ajo. Las víctimas de aquella noche fueron identificadas como Rubén Martínez, de 20 años, Daniel Duénez, de 14 años, ambos de Nuevo Laredo, México, y el hombre, el dueño de la casa, era James Smile, de 33 años. De James Smile lo único que tenemos es un poquito la opinión de la gente que le rodeaba y un poquito a qué se dedicaba. James Smile era gerente de un restaurante y ministro bautista de Laredo, Texas. El ministro de la Iglesia Bautista de Laredo actual, Jackie Dickey, define a James Smile como un hombre con una personalidad fabulosa que estaba dotado de un fantástico sentido del humor. Trabajó como misionero en Nuevo Laredo, en un orfanato donde se ayudaba a otros misioneros. Pasó mucho tiempo viajando y usando sus propios recursos para costearse sus viajes. Era un hombre que amaba a su prójimo y siempre se involucraba ayudando a las familias más desfavorecidas y a los jóvenes. Estaba involucrado en el grupo juvenil de la iglesia y lo definen como una persona maravillosa que ayudaba siempre que podía al prójimo. Esto, aparte de algunos datos de a qué se dedicaba, es la opinión del ministro de la iglesia y de algunas de las personas que rodeaban a James Smile. No tiene por qué ser la realidad. Vamos a avanzar en el caso y lo vais a ir entendiendo. Jesús Torres fue el policía que lideró la investigación. Cuando llegó a la escena del crimen, ya habían varias patrullas de policía en la casa y le informaron de lo que habían encontrado dentro de ella. Jesús Torres entra en la casa y lo primero que le llama la atención fue el grado de violencia con el que se mató a las 3 víctimas. Los cuerpos y cabezas estaban destrozadas, fueron golpeados y cortados con muchísima violencia y todos estaban durmiendo en el momento de los hechos. Daniel Duénez,
de 14 años, la víctima más joven, opuso algo de resistencia, porque vio en la habitación signos de lucha. Las otras dos víctimas murieron mientras dormían. En la habitación principal, donde dormía el dueño de la casa, había un crucifijo que estaba del revés. La pregunta del investigador evidentemente era el tema del crucifijo. ¿Fue realmente un acto satánico o simplemente fue una broma? Se dio cuenta también que no estaban ni la puerta ni las ventanas forzadas, entonces dedujo que la persona que había entrado o las personas que habían entrado tenían llaves, eran conocidos de la víctima. Y no tardaron nada en dar con Miguel Ángel Martínez y Venegas. Con Mailo se les complicó un poco más, porque supuestamente él les dio las armas del crimen y los acercó hasta la casa, pero averiguaron que era hijo de un juez del distrito local. De ahí la solvencia económica que tenía Mailo. Para el reportaje, Mailo se negó a hablar. No sé si ha sido por su propia voluntad o porque así lo ha dicho su padre. Evidentemente a día de hoy Mailo es un adulto, pero el padre piensa y concibe que es mejor que se mantenga al margen y habla él por boca de su hijo. Manuel Flores es el padre de Mailo. Es abogado desde 1975, 20 años como juez de distrito y 4 años como juez del condado. Cuenta que era por la mañana y se estaba preparando para ir al trabajo cuando dos policías tocaron a su puerta y le dijeron que el hacha que se usó en el asesinato que salía en las noticias estaba en su casa. Enseguida llamó a su hijo Mailo y le preguntó: ¿alguien cogió prestada el hacha? Y Mailo le contestó que sí. ¿Dónde está? Y Mailo le dijo que en la pila de leña. Cuando Mailo llega con el hacha, el padre se la da a los dos policías. El investigador Torres le pidió a Manuel poder hablar con Mailo. Mailo le explicó al policía y a su padre que esa noche estaba con Miguel Ángel Martínez y con Venegas en su casa, y que le iban a hacer algo malo a alguien que parecía bueno, pero que no lo era. El investigador también le pregunta por qué les había dado el hacha, el bate de béisbol y los cuchillos que estaban fuera de la cochera. Y Mailo les explica que les dio eso porque le habían pedido una pistola, pero él no quiso dársela. Y Mailo le sigue explicando al investigador que lo único que quería a él es que se fueran, porque estaban actuando de una manera muy rara. Manuel Flores explica en el documental que su hijo Mailo tenía acceso total y libre a las armas que había en la casa, que si no le dio las armas a sus amigos fue porque él no quiso. Cuenta que más tarde se enteró de que Mailo había mentido a Venegas para no darle el arma, que le había puesto como excusa que su padre las tenía bajo llave. El investigador Torres le dijo a Manuel Flores: sabemos lo que pasó. Los dos chicos cometieron los asesinatos, ya confesaron y explicaron cómo sucedió, y basándonos en las circunstancias, su hijo no pudo saber lo que pasaría, porque ambos dijeron en su confesión que no se les ocurrió matar a esas personas hasta que no llegaron a la casa, y cuando ellos llegan a la casa, Mailo ya no está con ellos. A pesar de que Mailo salió absuelto, como declaró en el juicio contra ellos que él les había dado las armas con las que luego se cometieron los asesinatos, la gente empezó a decir que él había salido absuelto por la influencia de su padre. Lo cual, según Miguel Ángel Flores, el padre de Mailo, es falso. Y desde 1991, desde el año que se cometieron los crímenes, su hijo ha sufrido las consecuencias de esto. Y yo supongo que es por eso, por el motivo por el que el padre no ha querido que haga ningún tipo de declaración ni que salga su cara actual en el documental, para que pueda tener una vida lo más normal posible. Vamos a conocer el testimonio de Venegas, el tercero en discordia. En el momento de los asesinatos, Venegas tenía 16 años y era demasiado joven para enfrentar la pena de muerte, así que aceptó un alegato a 41 años de prisión. Como resultado, nunca tuvo que testificar en la corte y nunca habló públicamente sobre los asesinatos. Pero sí dio su testimonio en el documental. Y a mí, en mi opinión, exceptuando algunas cositas que cojo de otros testimonios, es para mí el más creíble.
porque para mí el testimonio de Miguel Ángel Martínez tiene muchas lagunas. No entiendo por qué, si tenía tanto miedo, mientras él ve que su amigo o compañero de colegio está matando a alguien, no salió huyendo, o por qué él no nombra nunca por su nombre o por su apellido a la persona que se supone que ha trabajado para ella o que le ha dado su confianza, hasta las llaves de su casa, y no le pone ni siquiera su nombre de pila. Hay lagunas en el testimonio de Miguel Ángel Martínez que yo creo que se aclaran con el testimonio de Venegas. Venegas comienza su entrevista contando que cuando tenía 7-8 años comenzó a tener una deformación en su mente. Cuenta que estaba convencido de que era el hijo de un diablo. Venegas vivía en Juárez, México, donde había muchas arañas, más concretamente viudas negras, y pensaba: si soy el hijo de un diablo, las arañas no me van a picar. Así que cogía un frasco y lo llenaba de viudas negras. Luego se quitaba la camiseta, se tumbaba en el suelo y decía que era el hijo del diablo. Acto seguido abría el frasco y se echaba las viudas negras en el pecho. Según él, nunca le picaron, lo que le hacía pensar y convencerse de que era el hijo del diablo. Según él, fue una época que, igual que llegó, se fue. A los 13 años se mudó de Juárez, México, a Laredo, Texas, y en el segundo año de instituto conoce a Miguel Ángel Martínez en la clase de matemáticas. Cuenta que la noche de los hechos consumieron cocaína y Manuel Flores dijo: «Oye, yo siempre estoy aportando la cocaína». Y él le contestó: «¿Qué quieres que hagamos si no tenemos dinero?». Según Venegas, la idea de ir a robar a una casa fue de Miguel Ángel Martínez y de Mailo. Le contaron que el dueño de la casa tenía bastante dinero y a él le pareció una buena idea. Comenzó a pensar cómo iban a hacer para que les diera el dinero. Mailo dijo que tenía una pistola y Venegas le dijo que perfecto, hagámoslo. Según Venegas, en ese momento Manuel Flores se va a por la pistola. Al poco tiempo vuelve diciendo que su padre había guardado la pistola y que la había puesto bajo llave, lo que concuerda con lo que cuenta el padre de Mailo. Así que Venegas le pide que le preste alguno de sus cuchillos. Y todos juntos van hasta la cochera, donde allí Venegas ve un bate de béisbol y un hacha. Se las pide prestados y les dice que sí, que se lo pueden llevar. En ese momento, Venegas pregunta: ¿por qué no matamos al sujeto? Y los otros dos le contestaron: no te atreverías. Venegas explica que él viene de una cultura muy machista y que para él un reto es un reto. Recuerda que había consumido alucinógenos y cocaína, pero que a pesar de todo en cierta medida era consciente de lo que estaba pasando. Según él, Mailo les acerca en el coche y se va. Según Venegas, llegan a la casa Miguel Ángel Martínez y él y miran por las ventanas. Y es allí cuando se dan cuenta que hay 3 personas. Según el testimonio de Miguel Ángel Martínez, es Venegas el que entra en la casa y sale diciendo que hay 3 personas. Pero según Venegas, miran por la ventana desde fuera de la casa y ven 3 personas dentro, lo cual no concuerda mucho con lo que dice el sheriff de que 2 de los cuerpos se los encontraron en las camas, que probablemente estuviesen durmiendo. Venegas cuenta cómo, al ver a las 3 personas en la casa, Miguel Ángel Martínez se quiere ir, pero él dice que no, que se le ha metido en la cabeza que tiene que matar a esas 3 personas, que comenzó a recordar lo que le pasaba por su mente de niño, de que era el hijo de Satanás, y en ese momento solo pensaba: 3 almas más para el diablo. Venegas cuenta que entra con el hacha y se pone delante del sofá mirando al hombre que está allí durmiendo, y que en un momento ese hombre abre los ojos, le mira y sigue durmiendo. Para él eso es una señal de que es el hijo del diablo, de que el diablo le estaba ayudando. Así que le da el primer golpe con el hacha en la cabeza y cuenta con una sangre fría impresionante que no recuerda si después de darle el golpe con el hacha en la cabeza, el hacha lo deja clavado en la cabeza o la retira y la deja en un lado para empezar a apuñalarle. Ante el testimonio de Miguel Ángel Martínez, que cuenta que él solamente apuñaló una vez al hombre que estaba en el sofá, Venegas cuenta que él no lo recuerda. No sabe si le apuñaló 1, 2 o 3 veces, porque él estaba demasiado concentrado en lo que estaba haciendo él, en terminar de matar a las 3 personas
y salir corriendo de la casa. Dice que de repente se dio cuenta de que Martínez no estaba y que después se enteró de que había salido a un patio trasero a vomitar. Que cuando Miguel Ángel regresa a la casa, le dice a él: «Oye, no quiero hacer esto». Y Venegas le contesta: «Tenemos que hacerlo, hay que terminarlo o el diablo nos matará». Y le dice: «Quita, ponte a un lado, yo me encargo de esto». Así que se acercó a la segunda víctima a una de las habitaciones y cuando lo apuñaló en el estómago se dio cuenta de que era un niño de 14 años. Cuando lo mata, se va a la habitación donde dormía Smile y con el hacha le dio en la cabeza y lo mató. Como no encontraron dinero, cuenta que se llevaron el televisor, un VHS, anillos y otros objetos. Cuenta que puso crucifijos boca abajo, que salieron de la casa, se subió al coche y se sintió contento y tranquilo porque no iba a morir. Y aunque él admite que suena una razón muy extraña, para él tenía lógica en su cabeza. Según él, Miguel Ángel Martínez en todo momento supo a lo que iban, en todo momento supo lo que iba a pasar. Venegas cuenta también en su testimonio al programa que le llama mucho la atención que Miguel Ángel Martínez en ningún momento nombra a James Smile, en ningún momento le nombra por su nombre. Cuenta que estando en la casa le pregunta a Miguel Ángel Martínez quién era ese tipo, quién era el dueño de la casa, y que Miguel Ángel Martínez le contestó: «Es solo un maricón». Más adelante, a Venegas, el primer abogado que tuvo, le cuenta que tenía familias que estaban dispuestas a testificar que James Smile había abusado de sus hijos. Y Venegas deja caer de una manera sutil que quizás Miguel Ángel Martínez fue una de esas víctimas. Quizás por eso no le nombra en ningún momento, pues quizás por eso le dijo: «Es solo un maricón». Y quizás por eso el padre de Manuel Flores en su testimonio cuenta que Milo dijo que le habían comentado que iban a casa de hacer daño a un hombre que parecía bueno pero que no lo era. Y por eso digo que el testimonio de Venegas aclara muchas lagunas del testimonio de Miguel Ángel Martínez. John Rubio fue el fiscal del distrito que llevó el caso de Miguel Ángel Martínez. Reconoce que hubo rumores sobre James Smile, pero según él nunca hubo evidencia que corroborase esos rumores. Según él, todo el mundo con quien ha hablado le ha dicho que James Smile era un ciudadano destacado. Para él, todos son rumores y chismes que han manchado la reputación de James Smile. De todas maneras, a mí no me extrañaría que fuese un pederasta. ¿Cuántos pederastas hay por el mundo que la gente se piensa que son personas de 10, ciudadanos de 10, con su mujer, sus hijos, sus trabajos, ayudan en la iglesia, ayudan en la comunidad, ayudan... Y luego cuando se descubre todo el mundo que les rodea se lleva las manos a la cabeza? Le ofrecieron su confesión con cadena perpetua, pero no aceptó. Así que fue a juicio, perdió y le dieron pena de muerte. John Rubio pensó que no era justo que Miguel Ángel Martínez fuera sentenciado a muerte cuando su participación en los asesinatos fue menor que la de Venegas y este, por tener 16 años, estaba condenado a 41 años de cárcel. Así que le conmutaron la sentencia de pena de muerte a cadena perpetua. El caso del triple asesinato lo llevó un gran jurado, la Policía Estatal de Texas y el FBI, y ninguno encontró cargos para ir en contra de Manuel Flores, de Milo, y por eso no fue juzgado, ya que pensaba que la intención de asesinar surgió en el momento en el que llegaron a la casa, y en ese momento Milo ya no estaba con ellos. Aún así, en el mismo testimonio del padre de Milo, él cuenta cómo Milo le dice que le piden la pistola para ir a hacer daño a un hombre que parece bueno pero que no lo es. Entonces, ¿realmente qué fue lo que pasó? ¿Tomaron la decisión estando en la casa? ¿O se fueron con la idea desde la casa? Milo sabía lo que iba a pasar y no se quiso ver involucrado. Y por eso no quiso dar la pistola de su padre, para que no se viera involucrada esa pistola. Y por eso los dejó y él se fue. ¿Realmente sabía lo que iba a pasar? En el juicio, todas las pruebas decían, incluidos los testimonios de Venegas y de Miguel Ángel Martínez, de que la idea surgió cuando llegaron a la casa.
pero Milo le confiesa a su padre que ellos fueron a hacer daño a una persona que parecía buena y que no lo era. Y que en un principio les iba a dar la pistola, pero luego les dijo que no, que les engañó diciendo que su padre las había echado, las tenía bajo llave. Entonces, ahí algo no concuerda. Yo personalmente me inclino más la balanza a que Milo sabía lo que iba a pasar. ¿Vosotros qué pensáis? A Miguel Ángel Martínez le pareció injusto que no se juzgara a Milo, que no fue equitativo el trato que le dieron a cada uno de ellos. Y en una segunda entrevista que le hacen a Miguel Ángel Martínez, le ponen parte del audio de la entrevista del padre de Milo, donde dice que el hijo le contó que iban a ir a hacer daño a un hombre que parecía buena persona, pero que no lo era. En ese momento, la cara de Miguel Ángel Martínez cambia, su expresión, sus gestos, sus movimientos corporales, no sabe qué contestar, no sabe qué hacer, y es evidente que se siente pillado o que se siente atrapado porque ahí hay algo que él no quiere contar. Y al final acaba diciendo que no sabe a qué se refieren con que era mala persona. Miguel Ángel Martínez fue elegible para la libertad condicional desde el año 2006 y hasta la fecha de hoy, todas las veces que se ha presentado a la Junta de Libertad Condicional fue rechazado debido a la severidad de la ofensa, debido a la gravedad de la causa por la que está encerrado. Bueno, y hasta aquí el caso de hoy. No sé qué opináis sobre el caso, dejadme vuestros pensamientos y vuestro puzzle armado como he hecho yo, porque realmente para mí este caso ha sido un puzzle, un poco de información de aquí, otro poco de aquí, otro poco de aquí, y armar un puzzle de lo que yo realmente pienso que pasó. Y realmente sí pienso que Milo sabía lo que pasaba. Sí pienso que Miguel Ángel Martínez fue víctima de abusos sexuales por parte de James Smile, que utilizó a Venegas, lo cucú que andaba, más lo drogado que andaba, lo inconsciente que era en ese momento, pienso que era en ese momento, y aprovechó la situación. Pero sí que es cierto que en el testimonio de Venegas o lo cuenta como aceptando lo que ha pasado como algo ya natural, o tiene una frialdad para contar las barbaridades que hizo impresionantes. Entonces yo pienso que es un poquito de cada testimonio armar el caso. ¿Vosotros qué opináis? Os leo aquí abajito, os invito a que veáis otro de mis vídeos que dejaré por aquí colgado, no sé por qué lado saldrá, que os suscribáis en mi carita, activéis la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. ¡Chao!